Ejercicios de asentamientos. Ya no se va a cerrar el control de silencio. Cierto. ¿Alguna pregunta, duda hasta lo que hemos visto ahora? Nos hemos quedado en asentamientos inmediatos. O el método Schmerman de 1970 a 1978. El cual hemos visto hasta este paso 1, paso 2 y hasta el paso 3. Y ahí nos hemos quedado, ¿no? Ya. Entonces esto ya está cerrado. Continuamos desde el punto que nos hemos quedado, que era es un método gráfico, ya, que tiene esta ecuación, ¿no? Que dice que el asentamiento inmediato en suelos granulares, o se tiene una configuración de suelo granular de distintos estratos, es decir, que se diferencian entre sus módulos de elasticidad, distintos módulos de elasticidad, y digamos que se tiene un caso general de, en este ejemplo, de 5 tipos de suelos, cada uno con su propio espesor, uno encima del otro, identificando su peso y sus diferentes módulos de elasticidad, sus diferentes propiedades de la relación esfuerzo-deformación, ¿ya? Se tiene una fundación superficial que ejerce una carga neta a nivel de fundación sobre un ancho B, que produce una carga neta, ¿no? En condiciones iniciales, en aquí, y en condiciones finales puede bajar. Entonces, en esas condiciones, el asentamiento inmediato que se produce en esta estratigrafía con esta carga neta es igual al coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3, multiplicado por la carga neta, multiplicado por una sumatoria de factores de influencia por espesores entre módulos de elasticidad. Vamos a ver el caso en el cual la fundación es cuadrada, ya L sobre B es igual a 1. ¿Ya? El paso 1 es cuál es el esfuerzo efectivo adicional que se coloca a nivel de fundación. Y para eso nos apoyamos en estas 3 ecuaciones. La carga neta es igual a la carga bruta efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial, y la carga bruta efectiva, la carga bruta menos la presión de poros en condiciones finales a nivel de fundación, y la sobrecarga efectiva inicial es el esfuerzo total a nivel de fundación en condiciones iniciales menos la presión de poros en condiciones iniciales. Esta carga neta es el valor que debemos encontrar en un problema planteado, ¿ya? El paso número 2 es el cálculo de coeficientes. El cálculo de coeficientes es esta parte de la ecuación de Schmerman, que es el coeficiente 1, el coeficiente 2, el coeficiente 3. Y esto tiene estas ecuaciones. El coeficiente 1 es 1 menos 0.5 la sobrecarga efectiva inicial de la carga neta
que tiene que ser mayor o igual a 0.5. ¿De dónde sale la sobrecarga efectiva? Y la carga neta sale del paso 1. Para el paso 1 se tiene que calcular la sobrecarga efectiva inicial y por ende la carga neta. Entonces, teniendo estos valores, se calcula el coeficiente 1. Hay una restricción, que este valor tiene que ser mayor o igual a 0,5. ¿Ya? Si es menor, se coloca 0,5. Si es un valor de 0.87, pues se maneja 0.87. El coeficiente 2 es un coeficiente, como dijimos ayer, que toma en cuenta el tiempo que toma en asentarse este asentamiento, ¿no? El tiempo que va a tomar en asentarse. La teoría dice entre 0 a 7 días. Pero con este coeficiente, con el N, se puede calcular a los cuántos días se asienta tal cantidad de milímetros, ¿no? Tal porcentaje de asentamiento. Digamos, si se calcula el total de que va a ser 10 milímetros, podríamos estimar cuando se asienta a los 3 días, a los 4 días, a los 5 días, ¿no? Es un coeficiente que nos permite investigar ese procedimiento de asentamiento que es muy rápido, ¿ya? Entonces, a veces no es práctico, y en realidad nunca es práctico calcular eso. Por eso es que el coeficiente 2 siempre se lo toma con el valor de 1. Para poder calcular el asentamiento total que se va a producir a los 7 días, ¿no? Es decir, cuando el asentamiento inmediato se concluye. Un momento, por favor. Entonces, estamos acá. Entonces, el paso 2 era los coeficientes, ¿no? Los coeficientes. El coeficiente 3, que es de acuerdo a la geometría de la planta de la fundación, L sobre B igual a 1, ¿ya? Si es una fundación cuadrada, el coeficiente 3 sale 1, mayor o igual a 0.73, entonces se queda con 1. Y estos son los pasos 1 y 2 para los asentamientos. El paso 3 es trabajar con la gráfica de factor de influencia versus la profundidad relativa. ¿Por qué se llama profundidad relativa? ¿Ya? Porque la profundidad para este cálculo de asentamientos se trabaja por debajo del nivel de fundación, por debajo de donde la carga neta está actuando, ¿ya? Es así que el método Schmermann se apoya en esta gráfica y existen dos tipos de gráfica. Una que es para una gráfica axisimétrica, es decir, para una relación cuadrada, L sobre B igual a 1, y para una fundación axisimétrica, L sobre B mayor a 10, ¿ya? La que vamos a trabajar ahora es esta, y dice que el factor de influencia versus profundidad relativa es de esta manera. En la profundidad relativa 0 se refiere a la profundidad donde la carga neta actúa, es decir, a nivel de fundación, y a partir de ahí es la profundidad relativa, ¿no? Empezando en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros y por debajo, ¿ya? Versus el factor de influencia. El factor de influencia varía según esta gráfica, que en la profundidad relativa 0 es 0.1, crece linealmente hasta un pico, hasta un factor de influencia pico, que está a una profundidad de B medios, y de ahí decrece linealmente hasta 0, hasta una profundidad relativa de 2 veces B. De 2 veces la profundidad. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, se coloca
un ancho de fundación de 4 metros, ¿ya? De 4 metros. Entonces, en la profundidad relativa de 0, empieza en 0.1, va hasta un pico, hasta una profundidad relativa de B medios, es decir, 2 metros, y a partir de ahí, linealmente decrece hasta 0, hasta una profundidad de 2 veces el ancho, es decir, hasta una profundidad relativa de 8. ¿Se entiende esta gráfica? ¿Hay alguna pregunta de cómo construir la gráfica del factor de influencia versus profundidad para la condición cuadrada? Ingeniero, ¿podría volver a repetir, por favor? ¿Qué parte? La gráfica, por favor. Ya. Esta gráfica es profundidad relativa versus factor de influencia. La profundidad relativa es a partir de la ubicación de la carga neta, es decir, a partir de nivel de fundación, ¿ya? Y se coloca por debajo. En el eje X, el factor de influencia, y en el eje Y, la profundidad relativa. En la profundidad relativa, para la condición cuadrada L sobre B igual a 1, la gráfica en la profundidad 0 empieza con 0.1 del factor de influencia, 0.1. De ahí aumenta linealmente hasta una profundidad de B medios, de 4, en este caso, para este ejemplo, el ancho es 4 metros, entonces 4 entre 2 es 2 metros. Entonces, hasta esta profundidad aumenta el factor de influencia desde 0.1 hasta un pico, ya hasta un valor pico, hasta un máximo. Y a partir de ahí decrece linealmente hasta 0, hasta la profundidad de 2 veces B, hasta la profundidad relativa de 2 veces B. En este caso, como el ancho es 4 metros, 2 veces B es 8. La profundidad relativa de 8 metros. Entonces, aquí se grafica cómo el factor de influencia va variando con la profundidad. ¿Ya? Este estudio ha sido realizado por Schmerman y él ha visto en sus investigaciones que más o menos, ya vean, estos son resultados del ensayo. Ya que más o menos hay esta forma, hay un pico y luego este es el factor de influencia que Schmerman ya vean que ha visto que más o menos esta zona se asienta más, ¿no? Entonces, lo que él ha hecho es reproducir estas deformaciones en estas líneas, ¿ya? No sé si se entiende. Ingeniero, buenas tardes. En este factor de influencia, en sí, ¿tiene alguna razón en sí por qué inicia desde 0,1 y no a partir desde 0? Sí, sí tiene una razón. Y es que en los ensayos que ha realizado Schmerman, ¿ya? Y ahí está, ya. Hay un remanente, ¿ya? Hay una deformación
inicial. Ya vean acá. Entonces, lo bueno de este método es que ha sido probado, ya ha sido probado con ensayos a escala. Ya, entonces, como ha sido probado con valores a escala, se ha visto que, aquí está mejor, se ha visto que la gráfica del factor de influencia sea desde 0,1, 0,5, ¿no? Desde 0,1, 0,2, que dan mejores aplicaciones, mejores aproximaciones, ¿ya? Vean que este ensayo ha sido propuesto en 1970, hace 50 años, y sigue siendo hasta ahora uno de los métodos más utilizados para el cálculo de asentamientos, puesto que ha sido verificado con ensayos reales, a escala real, ¿ya? Entonces, el método inicia desde 0,1 para, vean acá, hay algunos estudios interesantes. Entonces, este valor está normalizado, ¿ya? Normalizado de que cuando sea una condición cuadrada, ¿ya? ¿Qué significa 0,1, 0,5, 0,6? ¿Ya? Significa como que el 10% de la carga neta que en función de la profundidad que se asuma y el módulo de elasticidad va a influir en el asentamiento, ¿ya? Entonces, esta relación, a medida que va creciendo y luego que va decreciendo, ¿qué significa? Que a las dos veces el ancho por debajo de la carga neta, el factor de influencia sea 0. Significa que a partir de esta profundidad, ya que a partir de esta profundidad, el suelo no se ha afectado por un asentamiento, ¿ya? Es decir, aquí el suelo está estable y no está siendo modificado o no se está asentando por la carga neta. ¿Qué suelo se está asentando? Se está asentando todo este sector, ¿ya? Todo ese sector se está asentando. Principalmente esta zona. ¿Por qué? Porque en esta zona se está deformando mucho el suelo en relación con esta zona y con esta zona. En relación con esta zona no siente la presión de esta carga neta. Si hacemos alusión al incremento de esfuerzos, ¿ya? Boussinesq nos grafica el incremento de esfuerzos que se produce en el suelo a través de los bulbos, ¿ya? Y casi al 2 veces el ancho de la fundación, ya el incremento de esfuerzos ocurre en un rango del 10% o menos, ¿ya? Entonces, eso también influye de que en esta zona el suelo no se deforme, porque ya no está siendo influenciado por la carga, ¿ya? Entonces, este factor de influencia ha sido ampliamente estudiado y propuesto por Schmermann y nada, eso sería, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta?
Ya. Entonces, el paso 3 es graficar esto, ¿ya? Graficar esto debajo de la carga neta, ¿ya? Porque a partir de ahí empieza la profundidad relativa. Y como es una condición cuadrada, empieza en 0,1, va hasta un pico que está a una profundidad relativa de m medios y retorna a 0 hasta una profundidad relativa de 8 metros. ¿Ya? Profundidad relativa de 8 metros. Para terminar este paso se necesita calcular cuánto vale este factor pico. Ahora, en el texto presentan diferentes factores de influencia. Y este factor de influencia era el factor de influencia número 13. Entonces, el número 13 es una numeración que es propia del libro del ingeniero Salinas, ¿no? Esta P significa el pico, ¿ya? El factor de influencia pico. Y esta S, que ha aumentado yo, es de la condición que estamos estudiando, que es de la condición cuadrada, que viene del inglés square, ¿ya? Square, cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí se calculan asentamientos mediante esta gráfica. ¿Qué valor toma este valor? Este valor pico en la condición cuadrada. El valor de influencia pico tiene esta ecuación que es 0.5 más 0.1 raíz cuadrada de la carga neta entre este valor, que es un esfuerzo efectivo vertical pico. ¿Qué es este valor? Es la presión de sobrecarga efectiva previa a la carga de fundación calculada en la profundidad donde se presenta el factor pico, ¿ya? Es un esfuerzo efectivo vertical previa a la carga de la fundación, es decir, en condiciones iniciales. ¿A qué profundidad? Donde se presenta el factor pico. En este caso, el factor pico se presenta a una profundidad relativa de 2 metros, ¿ya? Y el esfuerzo efectivo hay que calcularlo a una profundidad del nivel de fundación más 2 metros. Y tiene que ser un cálculo de esfuerzo efectivo en estas condiciones, en condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, aquí se identifica a qué profundidad corresponde el pico. ¿Ya? En este caso, la profundidad relativa es 2 metros y la profundidad a la que corresponde calcular este esfuerzo efectivo es el nivel de fundación más 2 metros. Calculando eso, se puede calcular el factor de influencia pico, que es un valor que siempre es mayor a 0,5. ¿Ya? Siempre es mayor a 0,5. Puede ser 0,0723, 0,6, 0,55, 1, 1,4, es mayor a 0,5. Entonces, esta gráfica, una vez calculado ese valor, se lo puede graficar muy bien. Eso es el paso número 3, utilizar la gráfica del factor de influencia versus profundidad relativa. El paso número 4 implica la aplicación de 4 reglas, ¿ya? Vean que hasta ahora hemos calculado todos los coeficientes y la carga neta, y nos falta calcular esta sumatoria. Entonces, en el paso 4, una vez que tenemos graficado el factor de influencia versus profundidad relativa, aquí hay que aplicar 4 reglas para subdividir en subestratos, ¿ya? ¿Cuáles son estas 4 reglas? Las 4 reglas son, tiene que haber un límite superior, ¿ya? Para eso es este valor. Esta línea. Tiene que haber un límite superior. ¿Dónde está el límite superior? Es el que define la línea que está por debajo de la carga neta. Tiene que haber un límite superior. Tiene que haber un límite inferior definido con el valor que el factor de influencia toma igual a 0. Es decir, en este caso, esta profundidad.
En medio de estos dos límites, tiene que haber un límite o límites en un cambio de estratos. ¿Ya? Un momento, por favor. Ya, me van a disculpar, me estaban buscando. Pero este era el paso número 4, ¿sí? El paso número 4, que era la aplicación de estas 4 reglas. ¿Ya? ¿Cuáles son estas 4 reglas? Tiene que haber un límite superior, un límite inferior, un límite en cambio de estratos, ¿no? ¿Cómo se identifica cambio de estratos? Por el cambio de módulos de elasticidad, es decir, diferentes reacciones ante la carga de formación. Entonces, diferentes módulos de elasticidad indican cambios de estratos. Y en ese cambio de estratos debe haber límites, que están definidos por el límite superior y el límite inferior. Y finalmente tiene que haber un límite en el pico, en la profundidad donde se ha calculado el pico. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de aplicar estas 4 reglas? La idea es poder identificar la zona que se va a deformar, ¿ya? Esta profundidad en la que se va a deformar, como les he dicho, más allá de un índice de factor de influencia igual a 0, mucho más profundo, el suelo no se deforma, eso se ha visto en laboratorio, y en realidad lo que se forma es esta zona que está definido entre el límite superior y el límite inferior. Al definir los límites entre cambios de estratos y el pico, se definen subestratos. ¿Ya? Subestratos. Aquí está el primer subestrato, definido por el límite superior y el límite del, en este caso, el pico. ¿Ya? Este es un primer subestrato, que tiene un espesor, un delta Z, ¿ya? Aquí un delta Z, y tiene un módulo de elasticidad, que es el módulo de elasticidad 1, ¿ya? Luego se ve un segundo subestrato, ya definido por estos límites, el límite del pico y el límite de estrato, el subestrato 2, ¿ya? Que tiene un módulo de elasticidad 1, porque es perteneciente a este, y tiene un espesor delta Z2. Y luego está este subestrato 3, ya que está definido por estos límites, que tiene un espesor, un módulo de elasticidad 2, ¿no? Y finalmente, en este caso, se define un subestrato 4, que tiene este espesor y este módulo de elasticidad, que es un módulo de elasticidad 3. ¿Ya? Ese es el objetivo de este paso 4, que es identificar los subestratos que están entre los límites, con su espesor y su módulo de elasticidad. ¿Ya? Y faltaría para el cálculo de esta última parte, ¿ya? Para este cálculo, faltaría los factores de influencia para cada uno de estos subestratos, ¿ya? Para cada uno de estos subestratos. ¿Cómo se calcula ese valor? Es un valor representativo de este estrato, ¿ya? Vean que aquí el factor de influencia va desde 0.1 hasta el pico, ¿ya? Digamos que el pico sea 0.7,
¿Ya? ¿Cuál es el valor del factor de influencia representativo de todo este estrato? ¿Ya? El valor representativo del factor representativo de este estrato, que va desde 0,1 a 0,7 en la profundidad relativa 0 a la profundidad relativa 2 metros, es el valor de 0,4. Ya es el representativo, es el promedio. ¿Ya? Para esto ustedes pueden interpolar valores, hacer trigonometría, o usar ecuaciones, o usar álgebra lineal, ¿ya? Para interpolar y dar el valor representativo del valor que representa al factor de influencia en todo ese estrato, ¿no? En este caso es 0,4 si es que el factor de influencia es 0,7, ¿ya? Luego, en las otras profundidades para los otros estratos, el valor representativo del factor de influencia es el valor que está al medio de este estrato, ¿no? Que representa todos estos valores, ¿no? En este caso, el valor final aquí es 0. Si esto fuera 0,7, ya vean a la profundidad de 2 y esto es a 8, 0,7 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es... Sí, 0,7 es a 2, 4, 6. Y hay que usar trigonometría, ¿no? Si 0,7 es a 0,6, 6. Más o menos cada metro se va avanzando 0,116. Entonces, un metro sería 0,116. ¿Ya? Entonces, este valor sería 0,116. Y de aquí se va calculando cada uno de estos factores de influencia. Ya un momento, por favor. Sí. No está bien, ¿no? No llegó. Entonces, aquí se calcula el factor de influencia que representa todo el estrato, ¿ya? Entonces, aquí se puede utilizar, como yo he hecho acá, en relación trigonométrica, es decir, tengo este triángulo. Este valor es 0,7, de aquí a aquí, y de aquí a aquí es un valor de 2, 4, 6. 6, ¿no? Y quiero calcular a un metro. Entonces, regla de 3, ¿no? 6 es a 0,7, lo que 1 es a cierto valor, ¿no? Entonces, puedo hacer lo mismo con este triángulo de acá, que 0,7 es a 6, como 2, 3.5 es a cierto valor. Entonces, aquí entro a la calculadora y sería 3.5 por 0.7 entre 6. 3.5 por 0.7 entre 6. 0.483. 0.483. No lo mismo acá, que sería 5.5
0.5 por 0.7 entre 6. 0.6416. 0.6416. ¿No? Si es que el factor de influencia es 0.7, ¿no? Entonces, el paso 5, cuando se tiene todos esos valores, es el cálculo de este factor, ¿no? Que es la sumatoria de factores de influencia entre módulo de elasticidad por delta Z. Y para eso se puede crear una tabla, ¿ya? Ordenada, para tener el subestrato 1, el subestrato 2, subestrato 3, subestrato 4, sus factores de influencia calculados para la condición cuadrada, ¿ya? Para la condición cuadrada, son estos valores, ¿ya? No coincide con lo que yo he calculado porque el factor de influencia pico debe ser diferente. Sus espesores, ¿no? El espesor del primer estrato es 2 metros, el del tercero es 1 metro, el tercero es 3 metros y el cuarto es 2 metros. Aquí está. Sus módulos de elasticidad en kilopascales. El módulo de elasticidad 1 es para los primeros 2 subestratos, el módulo de elasticidad 2 es para el tercero y el módulo de elasticidad 3 es para el cuarto. Y aquí se calcula el factor de influencia por delta Z entre módulo de elasticidad en kilopascales. Y esto da unas unidades de metro sobre kilopascales. Y la sumatoria es este valor. Finalmente se calcula el asentamiento, ¿ya? Finalmente se calcula el asentamiento, multiplicando los coeficientes, ¿ya? Que vean que acá las unidades de los coeficientes es sin unidades, porque carga, sobrecarga, kilopascales entre kilopascales, L sobre B, metro sobre metro, y entonces todos estos factores son sin unidades, multiplicado por la carga neta, que es kilopascales, multiplicado por la sumatoria del factor de influencia por los espesores entre módulo de elasticidad, que eso tiene unidades de metro sobre kilopascales, y ciertamente acá el resultado nos sale en metros, ¿ya? El resultado del asentamiento está en función de los espesores, del valor de espesores que se coloca acá, o sea, de las unidades que se colocan en los espesores. ¿Listo? Y de esta forma se calcula el asentamiento inmediato. ¿Alguna pregunta de este procedimiento? Ingeniero, una consulta. En caso de que tuviese un estrato rígido en medio de, bueno, de mi profundidad, de la profundidad calculada, ¿no? O de influencia por debajo de del nivel de fundación, si digamos tuviese un estrato rígido, ya sea, bueno, por ejemplo, roca, un pequeño estrato, ¿afecta algo en este cálculo de acá? Ya, digamos, si este estrato de acá fuera hipotéticamente una roca, dices, ¿no? Exacto. Totalmente rígido. No es limitante, ya vamos a decir eso, no se limita, no es que por tener un pequeño estrato de un material rígido, ya, el asentamiento va a parar ahí, sino que este estrato rígido, ya, seguramente va a tener otro diferente módulo de elasticidad, mucho mayor, que si bien este estrato no va a deformarse mucho, los estratos por debajo van a ser influenciados por la carga neta, porque esta carga neta genera un incremento de esfuerzos en la profundidad, sin importar un material rígido, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar es que
digamos, en vez de tener un módulo de elasticidad en ese estrato pequeño, digamos en este, pues se va a tener un módulo de elasticidad mucho mayor, ¿ya? Pero si bien ese estrato no se va a deformar, los demás estratos sí, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Tengo una consulta más, ingeniero. En caso, digamos, ahora otra situación tuviese, si, como dicen, no ve que mi profundidad o la, ¿cómo lo digo? Que el asentamiento va a afectar, digamos, si es una fundación cuadrada, 2 veces el ancho de mi fundación. ¿Qué pasa, digamos, si tengo un ancho de B de 4, la profundidad es 8, pero a partir de los 6 metros mi suelo ya es rocoso hacia abajo? En ese caso, ¿el asentamiento en los estratos superiores aumenta o sigue siendo el mismo? Habría que calcular, ¿ya? No, ahorita decirte sí aumenta, no sabría decirte, ¿ya? Habría que calcular y plantear con números. ¿Alguna otra pregunta? Ya, lo que vamos a hacer ahora, ya, escúchenme, lo que vamos a hacer ahora es aplicar este procedimiento, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, en el ejemplo que está en el texto. Ya, en el ejemplo que está en el texto. ¿Ya? En el ejemplo 2.3. Ya, si bien está aquí resuelto, pero vamos a identificar los pasos. ¿Ya? Veamos este ejemplo, el ejemplo 2.3, y dice que tenemos esta fundación con condiciones iniciales, con condiciones finales, ya está a 3 metros el DF, el nivel de fundación, se tiene una fundación que soporta 4.000 kilonewtons, un suelo de 20 kilonewtons metro cúbico alrededor de la fundación. Esta fundación de hormigón que tiene estas dimensiones es una fundación cuadrada de ancho B igual a 4 y largo L4. Es una arena, todo es una arena, ¿ya? Que pesa 16 kilonewtons como peso seco y 19 kilonewtons como peso saturado, y tiene diferentes módulos de elasticidad definidos acá. ¿Listo? Entonces, el paso 1 es calcular la carga neta, ¿ya? Y aquí calculan el paso 1, ¿ya? Calculan cuánto es el esfuerzo que se genera en el esfuerzo en condiciones finales, y calcula la presión de poros en condiciones iniciales a nivel de fundación y calcula la presión de poros en condiciones finales a nivel de fundación. Calcula la sobrecarga inicial a nivel de fundación y hace las correspondientes restas y calcula la carga neta. ¿Ya? Entonces aquí el paso 1 está bien determinado. ¿Se entiende el paso 1 de esto, de este ejercicio? ¿Hay alguna duda?
Ya. El paso 2 es el cálculo de los coeficientes. Coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3. ¿Ya? En el ejemplo, ya vean que hace esta resta. Sin embargo, haciendo cálculos, ya, todo este cálculo sale 311.7 y hay un pequeño error de typeo, ¿no? Entonces, eso se ha escrito acá. ¿Ya? Disculpe, voy a entrar a una reunión, ¿ya? Pero lo que yo quiero que hagan para el día sábado es que estudien este ejemplo y apliquen lo que hemos dicho. ¿Listo? El resultado debe salirles así. Ya pueden sacarle una screenshot, ¿ya? Para que ustedes puedan realizar paso a paso y puedan realizar el procedimiento. El día sábado vamos a continuar sobre este tema. Ya ahorita tengo que entrar a la reunión, me están buscando. Y cualquier duda el día sábado, ¿ya? Voy a dejar un momento la pantalla para que ustedes puedan sacar screenshot y puedan acabar la clase con calma. Gracias.